Sí. En nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión, que está convocada para su sesión regular. Invitada hoy día la señora subsecretaria de Desarrollo Regional Administrativo, doña María Paz Troncoso, a quien doy la bienvenida. Mucho gusto de saludarla, señora subsecretaria. Y le hemos pedido para esta sesión que ella nos informe acerca de las normas legales que rigen la distribución de los recursos del Fondo Común Municipal. Esto fue solicitado por algunos senadores y por eso se lo hemos pedido a la... Y también la resolución 156 de diciembre del 2020, o sea, bastante reciente, de la Subdere, que fija los criterios y procedimientos para la distribución de recursos del Fondo de Desarrollo Local y su aplicación para el año 2021. Esos son los temas, señora subsecretaria. Entiendo que usted fue informada previamente de que esa era nuestra solicitud y por esa razón le voy a dar la palabra. Tiene la palabra la subsecretaria. Muy buenas tardes, presidente, y por su intermedio a todos los senadores que nos acompañan en esta ocasión. Efectivamente, nos convocaron para presentar estas dos materias. Yo no sé si proyectan desde la sala o bien, si gustan, proyectamos nosotros. Doña Magdalena. Perdón, presidente. Carolina, ¿puedes proyectarla tú que la tienes? Sí, yo proyecto y me van avisando ya puedo pasar la página. Gracias. Adelante, subsecretaria. Muchísimas gracias. Si quieren, vamos avanzando. Bueno, algunos antecedentes preliminares. Como bien saben ustedes, el Fondo Común Municipal está reconocido en el artículo 122 de la Constitución Política, donde en primer lugar se establece la autonomía de administración en las finanzas municipales, generando o señalándose ahí un mecanismo de distribución solidaria de los ingresos propios de los municipios, que ha sido denominado Fondo Común Municipal, y que se entiende como un mecanismo de redistribución solidaria de estos ingresos entre las municipalidades del país. Adicionalmente, el Fondo Común Municipal tiene una referencia a la ley orgánica que establece que este instrumento tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las funciones o finalidades de las municipalidades, asegurando o buscando su adecuado funcionamiento. Y dentro de las distintas modificaciones que se han desarrollado en el tiempo, la última, que tiene lugar el 2007, probablemente la más profunda, es aquella que modifica la estructura de distribución, simplificando los distintos índices de cómo hasta ese entonces se distribuía el Fondo Común Municipal, que de un número importante de indicadores, 18, se limitó a solo 4. Si vamos a la siguiente lámina, esta modificación significó que a partir del 2008 existe un único coeficiente que se calcula anualmente sobre los recursos que les corresponde a cada municipalidad y que considera los siguientes factores. Por una parte, un 25% denominado partes iguales se distribuye entre las comunas del país, un 10% se distribuye en relación al número de pobres de la comuna, ponderado en relación a la pobreza, a la población pobre del país. Un 30% se calcula en proporción directa al número de predios exentos de impuesto territorial que se reflejan en cada comuna con respecto al total de predios exentos del país, y un 35% en proporción directa a los menores ingresos propios permanentes per cápita. Entonces aquí también la población flotante. En ese momento se estableció un mecanismo de estabilización que señalaba que todas aquellas municipalidades que hubieran reducido sus recursos respecto al año anterior eran compensados por este mecanismo de estabilización. Si vamos a la lámina siguiente, ahí ustedes van a poder observar cómo se compone hoy día el Fondo Municipal. Lo primero es reconocer el impuesto territorial, donde las comunas de Santiago, Las Condes, Providencia y Vitacura aportan un 65%, en tanto el resto de las comunas un 60%. Adicionalmente, un 62,5% lo aportan todas las comunas del país de la recaudación de permisos de circulación, quedando el diferencial un 37,5% en poder de los municipios. También dentro de esta contribución están las patentes comerciales,
que solo pagan los municipios de Santiago, Las Condes, Providencia y Vitacura en los porcentajes que ahí se señalan, además de la transferencia de vehículos, donde se comparte un 50%, el impuesto territorial de inmuebles fiscales en un 100%, las multas de fotorradares en un 100% y un 50% de los TAC. Además de un aporte fiscal permanente que llega al 1.052.000 UTM. Si vamos a la lámina siguiente, ahí ustedes van a poder ver cómo ha ido creciendo el Fondo Común Municipal a nivel nacional. Ahí tenemos un registro del año 2016 a lo que nosotros proyectamos debiera ser este 2021. Nosotros, la verdad, hemos establecido, atendido en la crisis, la pandemia, que estos ingresos, el concepto de Fondo Común Municipal, deberían tener una variación mínima del 0.1. Esto tratando de ser lo más conservadores. En algún minuto cuando se detona la pandemia, nosotros pensamos que el Fondo Común Municipal iba a caer y tener números negativos. A este respecto, señalar que al final del día el Fondo Común Municipal creció en 1.4 promedio nacional. Si vamos a la siguiente lámina, aquí ya entramos en la situación de la Isla de Pascua. Como bien saben ustedes, la ley 19.704 introdujo este beneficio en favor de la Municipalidad de Isla de Pascua, que es una suerte de compensación con cargo al Fondo Común Municipal, dado que la ley Pascua, en su artículo 41, establece la exención de pago de todo tipo de impuestos o contribuciones, incluyendo en ellos los impuestos territoriales, los permisos de circulación y las patentes comerciales, que son probablemente los principales conceptos por los cuales los municipios reciben recursos. Esta compensación empezó a operar el año 2000 y representaba 1.1 veces de lo que significaba el gasto que se destinaba a contrataciones y compras de bienes y servicios de consumo, vale decir los 21-22. Actualmente el factor de la Isla de Pascua se ha ido modificando. Hoy día es igual a 2.0 veces, lo que es igual a un incremento del 200%, y que significa que el municipio recibirá 2 veces de lo gastado a modo de compensación en estos dos conceptos, gastos en personal y bienes y servicios de consumo, lo que significa, y lo vamos a poder ir analizando más adelante, un incremento permanente de los recursos de la Isla de Pascua por concepto de compensación del Fondo Común Municipal. Este monto de compensación naturalmente se determina anualmente como el Fondo Común Municipal para todos los municipios, pero su determinación, su cálculo se hace previo al cálculo de aplicación al resto de las comunas. En términos simples, se descuenta el Fondo Común Municipal previo al cálculo que es realizado para el resto de las comunas. Si vamos a la siguiente, ahí vamos a ver qué ha ido ocurriendo respecto al Fondo Común Municipal desde el 2010 al 2021. Ya el 2010 teníamos un 1.4, lo que significaba que por concepto de compensación recibían 1.210 millones de pesos, y por concepto de Fondo Común Municipal del orden de los 743, lo que significó para el municipio de Isla de Pascua algo así como 1.953 millones. Estas son cifras cerradas de ingresos percibidos por el municipio. Si nosotros nos vamos al 2020, donde el factor ya es 2.0 veces, estos ingresos superan los 10.508 millones de pesos. Si ustedes van mirando los cuadros, efectivamente ahí se observa un incremento significativo. Y de acuerdo a las estimaciones, para el año 2021, de estos 10.500 o 10.000, claro, bien digo, 10.508 millones de pesos, ya está definido que los ingresos a percibir por la Isla de Pascua rondarán los 12.336 millones de pesos. Eso en términos generales. Lo que es igual a que si nos vamos a la lámina siguiente, significa que la Isla de Pascua va a crecer un 22% este 2021, algo así como los 1.826 millones de pesos, que es, por cierto, muy superior a lo que crecen el resto de los municipios del país, que como les decía, les señalábamos, para el año 2021 deberían tener un crecimiento del 0,1. Esto significa que el municipio de Isla de Pascua mensualmente va a recibir 845 millones aproximadamente todos los meses,
lo que es igual a algo así como 152 millones de pesos adicionales a lo que tenía el 2020. En definitiva, si nosotros miramos, en total la comuna de Isla de Pascua recibirá, como les decía, estos 12.336 millones de pesos, vale decir un 17.4% más que recibió el 2020. Si vamos a la lámina siguiente, y esto es importante mirarlo, ahí ustedes van a poder observar no son las realidades equivalentes, pero sí de alguna forma comparten ciertas condiciones como población, distanciamiento, donde se establece, por ejemplo, el caso de la Isla de Pascua, que está en el top de la tabla, calculando una población de 8.000 personas aprox, y que comparado con la comuna siguiente está por venir con 1.700 millones de pesos. Y así podemos ir haciendo una relación, ustedes van a ver el detalle. Importante probablemente pudiera ser lo que se observa en Juan Fernández, entendiendo que es una comuna que comparte ciertas condiciones de aislamiento, probablemente, insisto, no son equivalentes a las de Isla de Pascua, pero ahí pueden observar ustedes el presupuesto que ellos reciben hoy día. Esto calculado sobre la base de los montos que nosotros hemos estimado para este 2021. Si vamos a la lámina siguiente, ahí ustedes van a poder ver quiénes son los que más crecen este 2021. Y como les adelantaba, la Isla de Pascua debiera incrementar sus ingresos en 17.39%. Yo les decía que el promedio nacional era de 0,1%. Quienes más crecen hoy día son la Municipalidad de Santiago, que tiene un importante componente de ingresos propios, que, como les decía yo, tiene que ver fundamentalmente con impuesto territorial, patentes comerciales, pero luego ustedes van a poder ver cuál es la realidad de las comunas que más crecen en el promedio que nosotros planteamos como proyección. Si vamos a la lámina siguiente, a mí me gustaría aclarar algunas de las cuestiones que señaló el señor alcalde. Nosotros trajimos varios de los elementos que él señaló en la comisión anterior, una suerte de denuncia respecto de que había una negativa permanente a ajustar el presupuesto del municipio, y esta es una solicitud que le ha hecho llegar a los distintos gobiernos, pero señalaba que de alguna forma no había una voluntad para hacerlo. Nosotros ahí, y ustedes ven la cifra, tenemos un registro de un aumento que supera el 300% desde el año 2013 a la fecha, donde de los 2.455 millones de pesos que recibía la isla, al cierre 2020 teníamos 10.140 proyectados, perdón, 2021, por lo tanto ahí esa aseveración al menos nosotros la consideramos injusta y que no se ajusta a la realidad de lo que efectivamente son los ingresos de la Isla de Pascua. Si vamos a la siguiente lámina, también se expresó que se habían presentado distintos oficios a los distintos ministros del Interior y, por cierto, a los subsecretarios que han comandado esta subsecretaría y que no ha habido respuesta. Ahí nosotros tenemos el registro de los oficios que responden a la consulta del señor alcalde, y señalar aquí que, y eso yo creo que es muy importante, nosotros en el análisis que hemos hecho de la materia, desde una perspectiva eminentemente técnica, nosotros efectivamente entendemos que es imposible o no resulta adecuado una modificación del factor sin afectar al resto de los municipios del país. Porque como les señalaba al principio, el cálculo de lo que debiera percibir la Isla de Pascua siempre se hace antes de la distribución sobre el resto de los municipios. Entonces, cualquier modificación de este factor naturalmente impacta en el fondo común de los 344 municipios que quedan. Y un tema súper importante que tiene que ver ya con el diseño del Fondo Común Municipal es que, como también yo les señalaba, el cálculo de este porcentaje se hace sobre los gastos asociados a personal y consumo de bienes y servicios. Por lo tanto, ahí, y aquí me hago cargo personalmente, los incentivos para aumentar los gastos en estos dos componentes, por cierto, siempre va a ser
muy atractivo porque naturalmente significa inmediatamente incrementar los recursos. Por lo tanto, ahí yo quisiera decir que hay una suerte de incentivo inadecuado, un tanto perverso, para lo que es una sana administración. Si avanzamos en la lámina siguiente, también lo planteó el señor alcalde, indicando que había poca disponibilidad del Ejecutivo para apoyar no solo el plan de gestión de carga, que es una obligación para la isla y todas las instituciones que tienen asiento ya, sino también producto del desarrollo de la pandemia. Y antes de ingresar o comenzar a hablar respecto de este punto último, es importante señalar que en algún minuto nosotros también tuvimos conversaciones con el municipio, con el alcalde particularmente, y le planteamos que si eventualmente nosotros estábamos disponibles a analizar una modificación del Fondo Común Municipal, que sepan ustedes estaba en el marco de una modificación más amplia que finalmente como Ejecutivo decidimos no llevar adelante porque efectivamente la afectación de las arcas municipales el año 2020 fue significativo y por lo tanto no hacía prudente avanzar en esa línea. Sí le planteamos que podíamos evaluar que existiera un porcentaje de este fondo municipal con destinación para la ejecución del plan de gestión de carga. Además de haberle señalado que siempre los fondos de la subsecretaría a través del programa de mejoramiento urbano y el programa de mejoramiento de barrios iba a estar disponible para su uso. La verdad no fue una conversación que prosperara porque en realidad la postura del señor alcalde es fundamentalmente un incremento en los términos actuales del factor que calcula el Fondo Común Municipal para la isla. Esta misma presentación la hemos hecho en la CODEIPA, en el Consejo del Plan de Gestión de Carga de la isla y en general a todas las autoridades que nos lo han solicitado. Y finalmente, como les decía yo, a propósito del desarrollo de la pandemia, las distintas instituciones organizadas a través de la gobernación provincial, hemos estado trabajando con la isla, hay una coordinación ministerial también, de parte de nuestro ministerio, donde se han establecido un trabajo bastante intenso con la Subsecretaría de Turismo, con Relaciones Exteriores, precisamente para avanzar en los distintos protocolos que se tuvieron que desarrollar en el momento de estallido de la pandemia, pero hoy día probablemente el mayor desafío va precisamente de la mano de las distintas medidas que se han venido trabajando no solo para la isla, sino en general para todo el país. Y ahí van a ver ustedes esfuerzos importantes a través de un eje empleo, todo lo que tiene que ver con ayuda social y emprendimiento. Importante deben saber ustedes que en los últimos 4 meses el FNDR, en un acuerdo del Consejo Regional, entregó más de 1.200 millones de pesos para asegurar empleo de 700 personas. Y adicionalmente se han desarrollado una serie de otros beneficios. Si vamos a la lámina siguiente, ahí ustedes van a poder ver que en este proceso de avanzar precisamente en el plan de, y me lo van a perdonar, lo que necesita la gente, no me atrevo a pronunciarlo porque no quiero ser irrespetuosa con el pueblo Rapa Nui, se establecieron otras 85 medidas, que son diversas acciones que hoy día están en curso y otras que se suman, y que se identifican como las 20 medidas más efectivas en virtud de la reactivación y del cuidado del pueblo Rapa Nui, precisamente con una intervención intersectorial. Y eso me atrevo a decir sería en términos generales lo que hoy día nosotros podemos plantearles respecto del Fondo Común Municipal y que nos interesa mucho poder aclarar ante ustedes porque, como les planteaba en un minuto, yo creo que la presentación que se hizo no era del todo ajustada a las condiciones que nosotros observamos y que podemos acreditar a través de los antecedentes que hoy día les he expuesto. Muchas gracias, señora subsecretaria. Entendí también que podíamos conversar un poco del Fondo Común Municipal en general, pero me parece importante esto que usted nos ha informado. Perdón, yo no sé si entendí mal, pero yo entiendo entonces que la isla de Pascua anualmente
recibe exactamente lo mismo que gastó el año anterior en una cantidad de servicios incrementada en un 10%. Eso es, ¿no? La presentación está circulada, perdón, presidente. La presentación que acaba de hacer doña María Paz Troncoso está disponible, ¿o no? Sí, se les envió. Si nos la pueden enviar su secretaria, por favor. Porque a mí me parece bien notable el hecho de que todos los años se calcule un 10% más. Lo cual en la práctica significa que en un tiempo, claro, muy indeterminado, pero posible, la isla de Pascua se va a llevar entero el fondo común municipal. Al ser exacta, perdón, senador, va a depender de cuánto gaste el municipio en los subtítulos gasto en personal. Ah, entiendo, ya, ok. Y gastos en servicio de consumo. Entonces, por eso yo les hablaba de este incentivo algo perverso para una sana administración. En la medida que yo más gasto en personal, más gasto en bienes y servicios, inmediatamente recibo 2 pesos por ese mayor gasto. En eso consiste la compensación. Por lo tanto, si hay un año en que incremento significativamente mi gasto, eso va a tener una repercusión en los ingresos del año futuro. Presidente. Sí, senador Lagos. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, subsecretaria. Saludo a todos, aprovecho a saludarlos. Preguntas para ir entendiendo. La pregunta no viene cargada con algo detrás, para entender. ¿Desde cuándo rige la normativa o se acordó el principio, no sé cómo ponerlo, en el cual el incremento va a ser en función del gasto en sus títulos 21-22? ¿Ya? ¿Desde cuándo opera eso? Esa es una pregunta que tengo, ya más práctica. Lo segundo, ¿por qué es ya una pregunta un poco más de relación, si usted quiere, político-administrativa con Rapa Nui y con la isla por parte del gobierno central, que es, me imagino que han tenido reuniones o no, en donde, así como yo escuchamos al alcalde Pedro Edmunds la semana pasada o antepasada, no me acuerdo ya, pero lo escuchamos y yo lo he hablado esto con él antes. ¿Por qué se insiste en que no hay un reajuste? O sea, más allá que no sé si está equivocado técnicamente o se refiere a un aspecto pero no a otro, para entender, porque él insiste mucho que no había un reajuste. Usted misma ahí puso una cita de él que habla del 2013. O sea, eso es un segundo que quiero entender a qué se podrá estar refiriendo. Otra cosa es que, o tal vez ustedes tienen una interpretación distinta, pero para entender la diferencia. Después veré si logro saber quién tiene razón o quién no tiene razón, pero para entender el problema. Y lo tercero, que es bien básico lo que voy a decir, si las cifras que usted está dando, cuando dice que Rapa Nui es el que más se lleva de crecimiento, que Isla Pascua realmente ya tiene crecimiento del 300%, que la tajada del León del 17% que se lleva todo cuando los otros se llevan el 0,1%. Entonces, todo eso, la pregunta es, ¿y qué responde Rapa Nui con eso? O sea, ¿cómo lo conversan ustedes o cómo lo procesan? ¿La gobernadora, el gobernador ayuda en eso? O sea, ¿por qué se puede producir esta diferencia tan fuerte? Yo quiero entender esa parte. ¿Ah? Perdone que se haga estas preguntas, de repente no tiene la respuesta para todo, porque las cosas son interpretables, pero porque si no, no saco nada con entender cómo funciona el Fondo Común Municipal si no entiendo las otras cosas. Gracias. Muy bien, senador Lagos. ¿Tiene alguna otra pregunta o le damos a la subsecretaria la palabra? Subsecretaria, por favor. Presidente, por su intermedio respondo al senador Lauber. A ver, la compensación del Fondo Común Municipal para la isla rige desde el año 2000. Eso es lo primero. Y el cálculo siempre ha estado sobre la base de estos 2 ítems presupuestarios, gasto en personal y bienes y servicio consumo. Cuando el alcalde señala que el Fondo Común Municipal no se ha reajustado, se refiere a que no se ha reajustado el factor de compensación, porque en sus orígenes, el año 2000, este factor era igual a un 1%, a 100%, perdón. Por cada peso que gastaba, se le devolvía el doble. Actualmente, y si ustedes miran o revisan después la lámina número 7,
El 2010, efectivamente, el gobierno del presidente Piñera accede a una modificación y establece un incremento del factor en 1.4, desde un 1.4 a un 1.7. Eso significó que pasó de 1.953 millones de pesos a 2.776 millones de pesos. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el alcalde hizo una presentación y pedía que se le incrementara un 4%. En los análisis que desarrolló la Subdere, se estableció, Sí, yo para ir entendiendo, pero ¿y cómo opera eso, ese 1.0 y después el 1.4 con el presidente Piñera en el 2010 y después no sé si la presidenta Bachelet le aumentó más o él pidió 4 al alcalde? ¿Cómo opera eso con la regla de que todo lo que gasta se lo doy por 2? ¿Cómo conversan esas dos cosas? ¿O era una, reemplazó a la otra? No. Perdone que sea lento, ¿eh? Sí, a ver. Es más rápido te aseguro que es más rápido que yo, senador, así que estoy tratando de ver qué es lo que pasa. Yo la verdad que yo voy a necesitar más clases de esto, porque yo antes de tomar una opción tengo que entenderlo bien. Entonces, no entiendo cómo operaba antes o cómo opera ahora, si son dos cosas distintas, están en simultáneo. Se la dejo así, perdone que... No hay problema. Si yo gastaba 50 millones en personal, más 50 millones en bienes y servicios, hacía un gasto total de 100 millones de pesos. Por compensación, recibía 200. Esto queda establecido en la modificación que yo les señalaba, que tuvo lugar el año 2000 y se refleja en un decreto que es de resorte del Ministerio del Interior. Entonces, lo que se ha hecho en los años sucesivos, donde se ha ido incrementando el factor, es pasar desde 1.0 veces sobre el cálculo, o sobre el gasto, perdón, de personal y de bienes y servicios de consumo a un 1.4 y hoy día a un 200%, 2.0 veces respecto del gasto. Entonces, si hoy día la municipalidad está gastando, y por eso yo creo que es importante mirar la tabla de la página número 7, 5.000 millones de pesos, inmediatamente la compensación debiera empinarse a los 10.000 millones de pesos. Y a eso se adiciona el fondo común regular que recibe todos los municipios del país. Y por eso llega a los 12.000 millones. Senador Piu, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la subsecretaria María Paz-Troncoso, a las senadoras y senadores presentes, agradecerle al senador Lago la preocupación que tenemos por el pueblo Rapa Nui. Mi pregunta va paralela a lo que él señala, porque efectivamente es importante conocer el mecanismo, y cómo esto se relaciona con la ley 21.070, con el establecimiento del modelo de carga y con las condiciones de latencia que pueda tener la isla para poder desarrollar política pública 2.0 basada en data. Aquí estamos viendo que el mecanismo efectivamente, si gastan más, tienen más, pero el problema es que aquí hay métricas que incluso deciden si se cierra o no la isla. La isla, por ejemplo, para funcionar necesita personas que tienen que llegar, que estén habilitadas, y esas personas tienen que ser controladas. Si se pierde el vínculo, las personas tienen que salir de la isla, y eso es parte del mecanismo. Entonces, los recursos tienen que ir asociados también y con el cumplimiento de esta ley, con el modelo de carga, y así poder determinar cuántas personas pueden haber y qué recursos se requiere. Y si efectivamente Rapa Nui necesita crecer un poco más, ver qué es lo que hay que financiar para que se mantenga en la condición que les permita estar todos sin estar en latencia. Esa sería la pregunta, señor presidente. ¿Secretaria? No, perdón. La senadora Órdenes. Vamos a juntar un par de preguntas. Senadora Órdenes. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria, a los colegas y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial. Yo tengo igual varias dudas porque el Fondo Común es, yo diría, es la principal línea de financiamiento que tienen los municipios en Chile. Para entender esta condición especial de Rapa Nui, lo primero es, entiendo por lo que ha señalado la subsecretaria, que comenzó a regir desde el año 2000 en adelante. De las cifras que se desprenden de la presentación, en un poco más de una década, la compensación ha pasado de 1.200 millones aproximadamente a 10.140. Y si es respecto del gasto en bienes y servicios,
yo lo entiendo también como que hay un incentivo al gasto, ¿no? Porque la diferencia es bien significativa. Ahora, para entender esto y compararlo con quizás con otras comunas, porque esto no lo sé, ¿esta es una condición que tiene solo la comuna Rapa Nui o la tiene otra comuna que podría ser considerada dentro de territorios especiales? Y finalmente, ¿cómo evalúan ustedes esto? Ahora, en una dimensión ya más política, obviamente que igual me preocupa, y ahí comparto lo que señalaba el senador Lagos, de que hay declaraciones distintas. Entonces es bueno que todos entendamos el proceso, no solo para su mayor comprensión, sino que para que haya claridad respecto de eso, porque hemos escuchado en varias oportunidades con mucha atención, con mucha preocupación, porque a todos nos interesa también lo que pase en esa comuna insular. ¿Ah? Pero quizás también sería bueno compararlo con otra comuna, no sé, Juan Fernández, misma región, misma condición. No sé si tiene esta condición, por ejemplo. Sí. ¿Terminó, senadora, órdenes? Sí, presidente. Bueno, en realidad sí, la verdad es que es bien impresionante este crecimiento, diría. Yo francamente no recuerdo el año 2000, yo estaba ministro del Interior, así que debo haber suscrito una norma en la cual se le da el 1,1%, el 1,1%. Lo hicieron en enero, febrero del 2000, presidente. Entonces, enero del 2000, entonces no estaba el ministro Insulza todavía. Estoy tratando de ayudarlo. No, pero perdón, es que esto era el 1,1, ahora estamos hablando del 2, no es cualquier cosa. El 1,1 ya me parece una generosidad bastante grande, pero ya el 2, es decir, el doble, el 200% me parece un exceso, sinceramente. Yo no sé cómo, bueno, tendríamos que ver ese asunto, creo que es importante que hablemos nuevamente primero con Hacienda, que fue donde esto se estableció. Porque esto es más allá de quien firma los decretos, el que decide cuánta plata se pone en el Ministerio de Hacienda. Y la verdad es que, por lo que usted dice, entonces hubo un aumento primero del 1.1 al 1.4 y luego al 2, al factor 2. O sea, eso significa que los fondos si se gasta toda la plata de un año en bienes y servicios, lo que gastó el año anterior, se va a llevar el doble. Y si se fuera quedando con eso y no aumentando en bienes y servicios, que es lo que dice el alcalde, que no ha habido reajustes de ningún tipo en mucho tiempo, eso significa que le van quedando muchos fondos para hacer otras cosas, como inversiones, por ejemplo. ¿Estoy equivocado? No, senador. A ver, voy a tratar de responder todas las consultas. La primera que me hacía, o para terminar lo que planteaba el senador Lago, cuando decimos que nos plantamos en discusiones distintas, claro, yo les señalaba que lo que busca el señor alcalde es un incremento del factor. Hoy día el factor está en un 200%, en un 2.0 veces del gasto en personal y en bienes y servicios de consumo. Eso nos lleva a estos 10.000 millones de pesos, aprox. Él ha pedido que se eleve a 4. Eso igual en nuestros cálculos, si lo lleváramos al gasto actual en personal y en bienes y servicios de consumo, genera ingresos al municipio del orden de los 34.000 millones de pesos. Nosotros por ahí tenemos algunos cálculos que no los quisimos presentar acá para no generar, pero estamos hablando de ese orden de magnitud. Efectivamente, cuando planteaba la senadora Órdenes que hay un incentivo perverso, claro, porque lo que incentiva es el mayor gasto. Ahora bien, la relación con la ley 21.070 asociada a la permanencia, traslado desde y hacia la isla de Pascua, que ustedes conocen muy bien, que es al final el plan de gestión de carga, efectivamente establece una serie de obligaciones para los distintos servicios, ministerios que tienen asiento en la región y además para el municipio. Pero la ley establece que cada una de las obligaciones que se incorporaron en el plan de gestión de carga, que tiene una duración de 4 años, que puede ser revisada al segundo, es de cargo de cada una de las instituciones que es parte del proceso y que por lo tanto tiene que hacerse cargo de esas inversiones, tanto como inversión inicial como la operación. Dentro de las
obligaciones que se establecieron en el plan de gestión de carga para el municipio, hay una que se refiere a los componentes de manejo de residuos sólidos. Y ahí la Subdere ha aprobado el financiamiento para los cierres y mejoramiento de los recintos. Y eventualmente el municipio naturalmente asume el costo de operación de esos recintos. Todo lo que tiene que ver con labores de reciclaje y qué sé yo, que no es tan distinto a lo que pudiera ser cualquier unidad municipal de cualquier comuna del país, entendiendo naturalmente las diferencias que supone administrar los residuos en una isla que tienen que ser tratados previamente antes de ser enviados a la región. Ahora, ¿por qué? Y me lo preguntaba la senadora Órdenes, si esta era una condición efectivamente especial de la isla de Pascua. Lo es, efectivamente lo es. Porque, ¿por qué nace la compensación? Porque yo les planteaba que la ley Pascua establecía que en la isla no se podían recaudar tributos. Entonces, si todos los municipios del país tienen la posibilidad de quedarse con un 40% del impuesto territorial que se cobra, con un 37.5% de los permisos de circulación y así los distintos elementos, en el caso de la isla no se puede hacer. Y por eso nace la compensación, para que efectivamente la municipalidad de Isla de Pascua pudiera asumir su funcionamiento teniendo en consideración que tenía una diferencia distintiva respecto de la generalidad de comunas del país. Ahora, si usted me pregunta cómo lo evaluó, y esta ha sido una conversación que hemos efectivamente llevado intensamente con los equipos técnicos, efectivamente este factor genera una distorsión porque, como les planteé al principio, el incentivo está dado a mayor gasto, que no necesariamente es un reflejo de buena administración, porque cuando vemos al resto de los municipios siempre tienen incentivos a mejorar sus recaudaciones, pero además a hacer mejor gestión respecto a los recursos que les toca administrar. Y cualquier modificación, que era una de las preguntas que también nos hacían, respecto de incrementar el factor para la isla de Pascua, necesariamente va a afectar a las comunas más vulnerables del país, que son las comunas más dependientes del Fondo Común Municipal. ¿Por qué? Porque en definitiva son aquellas que dependen intensamente de los ingresos que genera la totalidad de las comunas del país y que reciben en compensación, porque recuerden que es un fondo solidario. Eso en términos generales. Ahora, ¿por qué probablemente no llegamos a un acuerdo? Y aquí termino por responder un poco la consulta del senador Lagos y de la senadora Órdenes. Tiene que ver precisamente porque tenemos una discusión que gira en torno a estos dos elementos, al factor versus incremento del factor versus incremento de los recursos. Nosotros no podemos desligar esa discusión. Y yo puedo entender que es legítimo que el señor alcalde plantee incrementar sus ingresos por la vía de incrementar el factor del Fondo Común Municipal. Pero si nosotros accediéramos a ese requerimiento, no resulta equitativo o suficientemente solidario a la condición del resto de las comunas del país, porque como les decía al principio, es casi imposible incrementar este factor sin afectar al resto de las comunas, porque recuérdense que sí, y voy a decir un número ficticio, si tenemos 100 millones de pesos, primero lo que hacemos antes de distribuir esos 100 millones de pesos, o 100.000 millones de pesos, es sacar y reservar los fondos del Fondo Común Municipal de la Isla de Pascua, y después distribuirlo a los 344 municipios del país. Entonces, si el incentivo es gastar más en la isla, naturalmente va a haber una menor torta para distribuir en el resto de las comunas del país. Eso no sé si responde a las distintas consultas. Yo estaba sin micrófono yo, perdón. Se ofrece la palabra. Senadora Órdenes, sí. Sí, solo una última consulta.
porque se supone que esto es un mecanismo, esto del reajuste, no sé cómo llamarlo, para compensar que la comuna, que Rapa Nui no puede recoger tributos, ¿o no? Eso es lo que entiendo yo. Si uno pusiera la lógica tributos, compensación, ¿hay equilibrio o igual es más lo que se genera en Isla de Pascua? Eso es, gracias. Oh. Sí, sí, sí. Presidente, por su intermedio, yo creo que es difícil responder a esa consulta, porque en la isla, si bien hay exención de tributos, no necesariamente, por ejemplo, en el caso de las patentes comerciales, está suficientemente identificado las actividades comerciales. Dicho de otra forma, no podemos acreditar que efectivamente hay un universo potencial de patentes comerciales, porque muchas de las actividades se desarrollan sin generar iniciación de actividades. Una cosa es no recaudar y otra es iniciar actividades. Y ahí se ha ido trabajando con el Ministerio de Economía y con con la Cámara de Comercio, efectivamente, para generar un poco este tema de conciencia de que una cosa A no implica B. Entonces, a mí me cuesta un poquitito plantear son equivalentes o no son equivalentes. Y algo parecido pasa con los permisos de circulación, que se asocian a un vehículo. Efectivamente, tampoco existe un registro lo suficientemente fidedigno o confiable que nos permitiera decir, mira, esta es la cantidad de recursos. Y lo que hemos aproximado son cifras muy preliminares que pueden tener un nivel de distorsión significativo producto de la falla de base asociada precisamente a los registros, a las bases de datos de cada uno de los tributos que debieran ocurrir. Por cierto, hay conceptos de ingresos que son muy marginales. ¿Para qué decir las contribuciones? Probablemente, y ahí es una complicación mayúscula, dada el territorio, efectivamente, si uno hiciera el ejercicio de evaluar cuánto le correspondería a una familia pagar por contribución, ahí uno tal vez pudiera encontrarse con cierto nivel de sorpresa. Pero yo creo que seriamente no es posible señalar si son equivalentes o no son equivalentes. Bien. Sí, senador Lago, ¿quería usted hablar? Sí. Sí, claro, ¿no? Que a medida que más hablamos, esto se torna más interesante y más complejo, creo yo. Voy a hacer una pregunta práctica primero antes de entrar a otro tema, o sea, vinculada con esto, pero para entender esta regla del 200%, ¿esos recursos provienen del Fondo Común Municipal antes de constituirse? ¿O son recursos? Es de todo lo que recauda el Fondo Común Municipal antes de... Rapa Nui incrementaría el Fondo Común Municipal para distribuir entre todas las... Mi pregunta es la siguiente: los recursos que salen del 2x1, no 2x1, del 200, del factor de 2, ¿esos recursos vienen de los recursos del Fondo Común Municipal previo a la distribución con el resto de las municipalidades, o es un recurso adicional que viene por otra línea? Viene de ahí el Fondo Común, ¿correcto? Proviene del Fondo Común Municipal, que se integra de los distintos conceptos que les señalé en la lámina, contribuciones, permiso de circulación, bla, bla, más un aporte fiscal. Pero este global es el que aplica el factor... Es el que se va a repartir a todo el mundo. Y primero le toca a la municipalidad de Rapa Nui. Eso es. Dicho de otra forma, afecta a la isla de Pascua y después distribuyen el resto. Eso, ya. Me respondió la pregunta, esa era mi inquietud, que creía que era así y me confirmó que es así. Ya. Esa era una aclaración. Lo segundo, más allá de que ya se instaló esta política que en principio era 1 y 1, ¿ya? Después fue 1-4 y después no sé en qué minuto llegamos a 2, que es lo que tenemos. La pregunta, por lo que deduzco en sus palabras y tal vez entendiendo que usted ha sido muy cautelosa en esto, muy correcta, no ha hecho ni una afirmación errada, a mi juicio, uno se podría preguntar si es la mejor política pública para asignar presupuesto, ¿ah? En la medida que no hay una
una contrapartida más clara de que justifique los gastos, tanto en bienes y servicios como en contratación. ¿Me explico? O sea, entendí ese punto, lo entendí, no presume ninguna mala fe, pero hay un elemento ahí que si no se hace por un lado, por el otro. O sea, mire, esto es como la educación superior gratuita. Si el Estado no le pone un techo al arancel de la universidad, las municipalidades pueden cobrar lo que quieran, total, la plata me va a entrar igual. ¿Ya? Por eso está la discusión, si el arancel de referencia a él es correcto o no. Esa es otra discusión, pero tiene que tener un techo, porque de lo contrario, el incentivo que tiene la universidad es subir los aranceles al infinito, total, la plata va a llegar igual. Ya, eso lo entendí como... Entonces, mi segunda pregunta ahí era, ¿y alguien se ha planteado en algún minuto, más allá de que diga, mire, esto puede no ser lo mejor, de buscar una fórmula distinta? Y tercero, y perdone que la pregunta es si esto es racional, si es la mejor, lo más eficiente, desde el punto de vista eficiente, y que responda a las necesidades de Rapa Nui, porque no, si es por eficiencia, yo sé lo que podemos terminar, por cuadrar la caja podemos terminar con una revolución en Chile, entonces no... Bueno, de hecho estamos en una especie de pre-revolucionario, como diría alguien. Ya. Termino acá. No termino. La última pregunta. En el tema tributos, si sabemos que no pagan impuestos, ¿ya? No se pagan impuestos. Pero una cosa, como usted bien dijo, es no pagar impuestos, y otra cosa tal vez es no formalizar los inicios de los giros de los negocios, porque también no está pedido, nunca se pidió. Tal vez en el Chile de antes, como diría yo, si no va a pagar impuestos, ¿para qué le vamos a pedir el papeleo? Pero en estricto rigor habría sido re importante para tener un cuadro, un mapa de qué estamos hablando. Es más, hay muchos lugares, yo creo que en Chile también, aquellas personas que tienen algún tipo de actividad pero que no tienen que pagar impuestos tienen que hacer la declaración igual. ¿Ah? No estoy diciendo que hagamos eso en Rapa Nui para que no me critiquen, pero quiero decir que una cosa es que usted no va a pagar impuestos y otra cosa es que no sepamos cuál es su actividad. ¿Me explico? Yo lo voy a declarar exento de impuestos o le voy a condonar impuestos, pero que sabe qué impuestos tendría que haber pagado. Porque eso ayuda a generar conciencia también respecto a los recursos, o sea, que también es un aporte eso. ¿Ah? Entre comillas, un aporte. Termino con esto, ahora sí. Y tal vez, porque yo escucho a la senadora Órdenes, que también fue muy delicada, pero cuando hace la pregunta, ¿y esta es la única lugar en Chile que ocurre esto? De ahí lo que se puede colegir es que uno va, yo quiero lo mismo, ¿ah? O nadie lo tiene, porque alguien sí y otros no. ¿Ya? ¿Y por qué Rapa Nui sí y Juan Fernández no? Ya para ponerle territorio de ultramar, para ponernos colonialistas, territorio de ultramar, de imperio, perdón. Pero entonces yo me pregunto si no será tal vez más razonable ante la peculiaridad extrema, porque con todo cariño, sí, todo Chile el turismo se ha visto afectado de la gastronomía, esa es una realidad. Pero yo creo que el turismo y la gastronomía en Rapa Nui debe tener una incidencia pero muy superior, y 3 veces muy superior a cualquier parte de Chile. ¿Ah? O sea, ni Punta Arenas, ni Torres del Paine, no creo que no llegan. Creo que no llegan a la importancia. Entonces, cuando usted cierra la isla por estas condiciones, claramente se requieren más recursos y es una situación muy particular. Entonces, ¿no será mejor pensar en algo completamente distinto? De no tratarlo como igual, porque es tan excepcional lo de Juan Fernández y Rapa Nui, que tal vez debería tener un tratamiento completamente diferente al resto de las comunas. Porque una cosa que hablemos de Colchane o otras las que estaban ahí mencionadas, Mamiña, parece que era Mamiña, pero los otros son territorios, son islas, en medio de agua. Entonces, no, es otra realidad que tal vez debe tener otro fuerte de financiamiento, otra dependencia, otra relación con el Estado central, que no sea como una comuna de la región de Valparaíso, lo cual se comprende que, no, bueno, ya para qué, esta historia es vieja, no quiero. Entonces, lo que yo quiero, le reitero las preguntas que hice, y si la racionalidad del sistema, y buscar una fórmula distinta, porque créame que esto no lo vamos a zanjar hoy día, y no vamos a apaciguar las preocupaciones que hay en Rapa Nui, legítimamente además porque tienen un tema delicado. ¿Ah? No están generando lucas ellos en este minuto, que no sea el empleo municipal, financiado por esto, y los otros recursos del Estado. Y no sé si eso es razonable. Ya. Eso. Sí, no se escucha, senador Insulza. está sin micrófono, José Miguel. Me ahorré yo mismo el micrófono. Bueno, es que con todo respeto, senador,
el empleo municipal se podría duplicar todos los años. Y Sí, sí, estoy de duplicando el acuerdo. empleo municipal todos los años, terminaríamos, yo calculo, en unos 9 años con toda la población de la isla duplicada. Y puedo estar equivocado, puede ser menos todavía. No, pero en teoría podrían terminar todos siendo empleados municipales y ya, pues, pero ahora, Todos sabemos no digo que cueste nada eso, el grano de maíz en el tablero de ajedrez y que se va multiplicando por 2 todos los años. Pues. Y no, termina pero comprándose más, el maíz del mundo. en el mundo parece. Ya. Entonces, Oiga, es lo mismo, o sea, la verdad es que sí. Y ahora el poner factor 4, a mí me parece un poquito excesivo, lo digo francamente. Me parece bastante excesivo. Así que es un tema que sí vamos a tener que estudiar con calma. A mí me gustaría escuchar, como dice el senador Lago, escuchar la otra parte. Bueno, yo creo que también Jimena lo decía. Yo no sé porque nosotros tenemos, y lo leyó la subsecretaria, no lo está parafraseando, nos leyó el acta de lo que dijo el alcalde acá, y yo prácticamente me fui con la impresión de que la isla de Pascua no tenía ni un centavo. Y resulta que reciben todos los años 10 veces más, ¿no? En realidad reciben 10 o 12 veces más que Juan Fernández. Bueno, Juan Fernández tiene una población que es la octava parte en realidad. Tienen una situación bastante razonable. Reconociendo, sin embargo, lo que dice el senador Lagos, en el sentido que estamos hablando de una isla que queda a ¿cuántos miles de kilómetros de distancia del continente? Como 3.000, ¿no? Puede que el almirante, porque se me yo no me acuerdo. Pero son 5 horas, son varias horas en avión, pues, 5 horas en avión. 5 horas en avión, 5 horas en avión, sí. Es como ir a Colombia. Entonces, evidentemente es una situación, yo estoy de acuerdo en que es una situación difícil. Lo que hay que hacer es resolverla de una manera que sea consensual y transparentarla. Y que a los demás les quede claro que esto va a ser así. Presidente, si me permite. Senador Piu, por favor. La distancia, efectivamente, de Rapa Nui a Los Andes, la misma distancia que es desde Madrid a Moscú. Estamos hablando de una Europa completa. O desde San Francisco a Nueva York. Es todo Estados Unidos. Por eso, efectivamente, hay que desarrollar política pública distinta. Y aquí viene el desafío, el cómo usar la data que tenemos. Estamos pidiendo el estudio de carga de Juan Fernández y estamos comprometidos con el estatuto de Juan Fernández. Yo creo que podríamos usar ese caso para definir algo distinto. ¿Y por qué son distintos? Porque tiene una excepción constitucional, el artículo 126 bis, que es el que vamos a usar porque efectivamente a todo el mundo le gustaría tener lo mismo. Pero podemos perfectamente diseñar algo porque la cantidad de personas que puede recibir ahí es muy limitada, ¿no? Y de hecho hay que limitarla con una excepción constitucional, limitar el derecho a poder recibir. Nosotros podemos recibir en cualquier lugar de Chile, pero en estas islas no. Entonces, la propuesta podría ser seguir avanzando, porque este año tenemos que sacar adelante el estatuto de Juan Fernández y usar ese mecanismo para diseñar algo mejor, distinto, y probablemente así resolver las dos cosas de una, resolver el problema de Juan Fernández y dejar equilibrada o balanceada la cantidad de gente que puede vivir en la isla y de qué forma se financia la isla, los ingresos que puede recibir y cómo estos pueden ayudar a balancear. Esa sería la propuesta, presidente. Parece muy bien. Vamos a hablar del senador Piu, el próximo año tenemos que sacar el estatuto de Rapa Nui. Naturalmente, ahí sería el punto donde hacer, o sea, el próximo año que le va a tocar presidir a usted, senador Lago, para precisarlo. Y ese es el mejor momento para resolver esto. Porque tal como está planteado, está claro que atender los requerimientos del alcalde ciertamente sería completamente imposible, con una solución. A lo mejor sería posible en un año. Hubo una catástrofe, todo lo demás, entonces ya, se multiplicó por 4. Pero todos los años multiplicar por 4 el ingreso, por así decirlo, de personal y bienes y servicios del municipio, a mí me parece francamente imposible. O sea, yo no me atrevería a explicárselo a nadie de las comunas que tenemos en el altiplano de la región de Arica, que realmente no tienen acceso a luz eléctrica todos los días. Entonces, yo creo que realmente es complicado este asunto. La secretaria nos ha entregado la información y vamos a tener que ver qué es lo que hacemos con ella. Yo propondría que sigamos hasta el punto del fondo local, el fondo común local, para que nos pueda explicar ese tema la subsecretaria y dejáramos esto hasta aquí. Muy bien, presidente. Sí, muy bien, señora subsecretaria. Tiene la palabra.
Solo tal vez, dadas las consultas, yo les decía que probablemente no es la fórmula más eficiente en virtud de la diversidad de realidades, pero hay que recordar que el origen es la ley de Pascua, que también tenía un concepto de compensación. Y fue muy difícil iniciar la modificación de los artículos 13 y 14, y seguramente ustedes conocen el trasfondo, que tenía que ver con las penas a ciertos delitos. Imagínense cuán complejo cuando hemos nosotros intentado acercarnos a esta conversación respecto de tributar o no, ha sido. Entonces, ahí yo creo que hay una cuestión bastante difícil de abordar. Pero efectivamente, todos los estudios que hemos venido desarrollando a propósito de cómo mejorar el Fondo Común Municipal plantean que este factor es distorsionador en virtud de la realidad general, más allá de que en sus orígenes probablemente estaba bien conceptualizado, porque efectivamente la realidad del 2000 de la isla es muy distinta a la realidad del 2020. Efectivamente, la isla tiene una actividad comercial muy fuerte y yo me atrevo a decir que es la actividad principal junto con la presencia gubernamental o los empleos públicos que se generan. Y por último, señalar, no hay que olvidar que existen distintos instrumentos de inversión, y también el gobierno regional aporta fondos importantes que están asociados a la glosa insular. Este factor apunta fundamentalmente a los gastos de funcionamiento, que es el mismo concepto que estaba detrás del Fondo Común Municipal para el resto de los municipios. Y se somete a las mismas reglas del resto de los municipios del país para la obtención de nuevas inversiones que se someten al Sistema Nacional de Inversiones o a los instrumentos de los distintos ministerios para efectos de desarrollar iniciativas de inversión. Yo dejo acá, entonces nos vamos a pasar a la siguiente presentación y no sé si Fondo de Desarrollo Local. Claro, la quieren proyectar. Gracias. Bien saben ustedes que el Fondo de Desarrollo Local fue iniciativa contenida en el programa de gobierno del presidente Piñera, tiene existencia en el presupuesto desde el año 2020 y este 2021 está establecido dentro del programa de convergencia, programa 02 del presupuesto de nuestra subsecretaría, y está orientado a financiar proyectos regionales que disminuyan brechas en el ámbito económico y de desarrollo. Aquí se priorizan fundamentalmente, y lo que dije está contenido en la glosa, proyectos que están relacionados con zonas extremas y territorios de rezago u otros que tengan interés regional. Cuando se crea, para que ustedes también entiendan el origen, el Fondo de Desarrollo Local, además de haber estado contenido en el programa de gobierno, tiene que ver con darle continuidad a los planes de zonas extremas, que si se recuerdan hace 2 años estaban próximos a vencer. Entonces fue la forma de extender el proceso y que hoy día en el proyecto de financiamiento y transparencia regional se incorpora ya como una política pública permanente. Mientras tanto se le ha dado vía a través de esta glosa presupuestaria. Y adicionalmente esta glosa tiene una destinación preferente a proyectos asociados a escasez hídrica, que fue también parte de la discusión parlamentaria del presupuesto 2020, que se replicó, que se mantuvo para el 2021. Si vamos a la lámina siguiente, bueno, de alguna forma esta glosa está regulada mediante una resolución, un reglamento, que establece los distintos criterios y procedimientos de distribución y que junto con la DIPRES deben ser definidas al 31 de marzo de cada año, en este caso el 31 de marzo de 2021. Nosotros actualmente ya estamos en proceso de consulta, ya hace un tiempo, a los gobiernos regionales, quienes el 15, si la memoria no me falla, el 15 o el 19 de marzo tienen que presentar todas las iniciativas asociadas a estas líneas. Y aquí, importante señalar que, dado que la glosa tenía una destinación preferente a planes de zonas extremas, señalar que, dado que se extendieron los planes, eso ya quedó resuelto,
y aquí lo que se está apuntando precisamente es a reforzar los financiamientos de los distintos planes de rezago que han ido apareciendo a lo largo del país. Recuerdo nada más que con la ley 21.074 se estableció una política nacional de zonas de rezago en materia social. Originalmente habían 6 pilotos, zonas de rezago en distintas regiones del país, y hoy día ya tenemos, si la memoria no me falla, 10. Y bueno, eso en términos de regulación. Si vamos a la lámina siguiente, ahí, bueno, algunas obligaciones es informar trimestralmente a las comisiones de gobierno interior de la Cámara de Diputados respecto del destino de los recursos y los avances de la ejecución de estos recursos. Adicionalmente, si vamos a la siguiente, ustedes van a poder ver el detalle que... No sé si pueden cambiar la lámina. Bueno, ahí está la resolución que, como les decía yo, establece los distintos criterios y procedimientos y que se administra desde la SUBDER a través de la División de Desarrollo Regional, la Unidad de Territorios de Convergencia, que es la que está mandatada a desarrollar todos los procesos de seguimiento a la ejecución de las iniciativas y que hoy día tiene un manual de procedimiento que ha ido ajustándose en el tiempo para efectos de ir precisando mejor el seguimiento. Si vamos a la lámina siguiente, yo les decía que la ley de presupuesto se orienta a estos planes de rezago, planes de zonas extremas, otras iniciativas de interés regional, y aquí cuando nosotros planteamos interés regional está bastante abierto, no están orientados a un sector específico, y esto tiene que ver un poco también con recoger la autonomía de los gobiernos regionales para definir en virtud de sus realidades qué es lo que es verdaderamente de interés regional. Para algunas regiones ha sido fuertemente proyectos asociados a conectividad digital en algunos casos, conectividad terrestre, y en otros casos, por ejemplo, hemos visto iniciativas que ya no recuerdo muy bien, que están asociadas efectivamente a una profundización de proyectos de saneamiento o energización. Si vamos a la lámina siguiente, yo les decía, hoy día hay una destinación en el presupuesto que dice que hasta 6.000 millones de pesos están destinados a financiar situaciones de escasez hídrica y eventualmente, y aquí hay una cosa muy interesante que permite seguir trabajando, a través de este fondo, de esta provisión, nosotros estamos financiando muchos diseños, que es probablemente la primera barrera de entrada para generar iniciativas de inversión que pasen a la fase de ejecución. Y, por cierto, todos los saldos se pueden distribuir a proyectos que estén asociados a ámbitos económicos y de desarrollo local. En algunos son... ¿Cuál es el total del fondo? Hoy día, si la memoria no me falla, está rondando los 10, no me acuerdo si 13.000, el año pasado eran 16.000 millones de pesos, y este año, claro, el año pasado fueron 16.000, creo que este año estábamos cercanos a los 14.000. Rebajamos un poquitito porque descontamos los planes de zonas extremas. Y si vamos a la lámina siguiente, aquí un tema importante, lo que ya les adelantaba, es que efectivamente un 15% de estos hasta 6.000 millones de pesos se van a poder destinar a estudios básicos, y ahí el trabajo tiene que ver con adelantar de pronto los esfuerzos que hace Obras Hidráulicas y nuestras propias provisiones para ir generando cartera de proyectos, porque ahí, como les decía, hay un importante nudo crítico que imposibilita generar nuevas inversiones. Y una cosa súper importante es que por esta vía se pueden financiar iniciativas que abarquen más de una región. Y eso es súper importante cuando nosotros hablamos de asociatividad y de inversiones detonantes en el sistema, que permitan generar nuevos desarrollos. Esto es un área que ha sido poco explorada hasta ahora, pero que nosotros creemos tiene un componente muy interesante para lo que pudiera ser el nuevo escenario con gobernadores regionales electos. Si vamos a la siguiente.
algunos de los parámetros, que era una de las cuestiones que ustedes nos preguntaban. Lo primero es que por esta vía nosotros podemos asegurar suministro de agua potable para consumo humano y desarrollos productivos de pequeña y mediana escala. No debiera extenderse por más de 2 periodos presupuestarios, y eso es importante porque de alguna forma nosotros queremos agilizar las inversiones. Requieren la obtención de RS y, por cierto, como todas nuestras provisiones, requieren tener el acuerdo del Consejo Regional, que junto con el intendente son los que fijan las prioridades de inversión para la región. Y nosotros siempre solicitamos un cofinanciamiento con recursos del gobierno regional o de otras fuentes sectoriales. Solo me sobran por interno que este año son 15.000 millones de pesos cerrados. Ese era el valor. Si vamos a la siguiente lámina, además, bueno, yo les decía que las otras iniciativas que pueden ser abordadas a través del Fondo de Desarrollo Local son aquellas que están contenidas en los distintos planes especiales que permiten impulsar políticas, planes o programas sectoriales de aplicación regional y que, y aquí nuevamente una cosa interesante, están destinadas además a superar brechas en zonas insulares. Aquí hay un sentido amplio, pero por cierto, bien saben ustedes, hoy día tenemos 2 territorios reconocidos constitucionalmente como insulares, Juan Fernández e Isla de Pascua. Y como también les adelantaba, planes en general de interés regional o planes regionales de gobierno, que eso es importante. Cuando se gestaron los planes regionales de gobierno, dado la inicial fase en que estaban desarrollándose, que con esto quiero decir necesitaban estudios, prefactibilidades, efectivamente el avance de las iniciativas fue un poco lento. Aquí se incorporó efectivamente la posibilidad de seguir financiando los planes regionales de gobierno con vistas a que ya están más maduras las carteras y por lo tanto nosotros podríamos iniciar ejecución en varios de ellos. Si seguimos a la siguiente, yo ya les decía, tienen que tener acuerdo y perdón, no sé si ahí estamos acabando, aquí como que se nos repitió la página, esto yo ya lo había señalado. Ahí estamos. Y bueno, también se nos había adelantado, nosotros tenemos plazo para recibir la cartera de proyectos de las distintas regiones hasta el 19 de marzo del presente, y hemos estado trabajando con las, fundamentalmente, divisiones de planificación regional y de presupuesto de inversión regional de todos y cada uno de los foros. Así que nosotros vamos a tener que hacer la distribución antes del 31 y vamos a poder estarles informando del avance de las iniciativas que tendrán continuidad o se iniciarán a partir de este año. Y no sé si nos queda algo más. Bueno, hay una cuestión muy, muy importante que el procedimiento para realizar tanto la presentación de iniciativas como la solicitud de recursos está sometido a un manual que es bastante riguroso y que nos permite efectivamente ir avanzando en el seguimiento de cada una de las iniciativas, porque como les decía yo, están acotados a periodos presupuestarios. Y no sé si nos queda algo más, ahí se nos termina. Eso es Fondo de Desarrollo Local. Muchas gracias, subsecretaria. No sé si usted nos podría complementar, porque mire, yo estoy viendo ahora las comunas solamente en momento. En mi región, que no es de las más grandes, hay 3. En la del lado, que es Tarapacá, hay 5. O sea, imagino que la cantidad de comunas en rezago deben ser bastante numerosas. ¿Quién adjudica esto? Porque yo entiendo, me gustan los criterios, me parecen bien, no tengo decisiones, pero alguien tiene que tomar la decisión respecto de si entra el proyecto de General Lagos o el de Colchane. Porque no da plata para los dos. Eso lo hace el intendente, que lo somete a consideración del gobierno regional y según disponibilidades nosotros lo aportamos. Y en nuestro o sea, es por región entonces, o sea, el fondo se adjudica por regiones. Ya, okay. Así es. La iniciativa es de cada región y naturalmente como la fuente de recursos es acotada, naturalmente nosotros vamos decidiendo si es por la vía de, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Local o si eventualmente lo podemos abordar a través de otra provisión.
Para nosotros sí es un criterio muy importante el nivel de ejecución que tienen las regiones respecto de este u otro fondo, porque nos interesa que efectivamente los recursos lleguen a la iniciativa y no queden después no contratados o eventualmente las ejecuciones no logren la finalidad para la cual fueron pensadas. ¿Me ofrece la palabra? Presidente, Senadora, órdenes. primero me gustaría solicitar el acuerdo de la comisión que pasa después del 19 de marzo se envíe desde la Subdere el listado de iniciativas regionales. Lo otro, yo tengo, ahí no lo tengo claro, porque por ejemplo los planes especiales de desarrollo de zonas extremas tienen un presupuesto. Acá este otro presupuesto es alternativo. Los 15.000 millones son aproximadamente, son el total para el país, porque ahí, claro, si es así, no es un monto muy, a mi juicio, por eso quiero entender qué iniciativas quizás se han abordado a través de este fondo, porque somos varias las regiones extremas, varias con comunas o territorios rezagados. Entonces, al final del día yo comparto los criterios, creo que está bien inspirado y el diseño respecto a su estructura me parece que es correcto, pero claro, quiero ver si al final viene a compensar algunas líneas y nos centramos en los planes especiales de desarrollo de zona extrema en el caso nuestro y cómo se vincula con las iniciativas del 19 de marzo. Eso no lo tengo claro. Si me lo ¿Terminó esto, senadora? ¿Se ofrece la palabra? Sí. Sí, perdón, es que no sabía si había terminado, senadora, parece que estaba un poquito congelada su imagen, ahora no tiene voz. Terminé, presidente, muchas gracias. Ok, bueno, muy bien. ¿Se ofrece la palabra? Secretaria, por favor. Sí, nosotros solo disponibles a remitirles la información, no hay ningún problema, por lo demás es nuestra obligación, que nos dieran un poquitito más de plazo después del 19, porque nosotros hacemos los análisis, entonces podríamos informarles la solicitud general y cuáles van a quedar seleccionadas, que eso lo tenemos que hacer antes del 31 de marzo, como les señalaba. Yo les contaba que en el origen de la provisión Fondo de Desarrollo Local, nosotros planteamos la posibilidad de financiar proyectos asociados al plan de zonas extremas, porque el 2020 nosotros estábamos haciendo, 2019, en el proceso de formulación para el presupuesto 2020, estábamos haciendo los análisis de continuidad de los planes. Entonces hicimos la reserva inmediatamente en el fondo por cualquier cosa. Pero hoy día los planes de zonas extremas están los recursos provisionados en los presupuestos iniciales del gobierno regional y en la provisión de zonas extremas para las distintas regiones al interior de la Subdere, que se va entregando en la medida que nosotros vayamos efectivamente verificando el nivel de cumplimiento. La provisión de zonas extremas hoy día en la Subdere tiene más de 68.300 millones de pesos para las 4 regiones que están incorporadas. Y algo parecido nos pasa con los territorios rezagados, donde la provisión tiene también una reserva de los 7.900. Lo que está contenido como planes de rezago en el Fondo de Desarrollo Local tiene que ver fundamentalmente con aquellas regiones que todavía no han presentado o que habiendo presentado su plan de rezago no estaban completamente aprobados. Por lo tanto, para asegurar ejecución este 2021 dejamos esa reserva ahí. ¿Se ofrece la palabra? Ahora existe, subsecretaria, perdón, una pregunta más, un fondo regional de iniciativa local. ¿Ese es de algunas regiones solamente o en qué consiste eso? Porque se parece al Fondo de Desarrollo Local, el Fondo de Desarrollo Regional, pero es una cosa intermedia, parece que son fondos que están disponibles en la Subdere, supongo, para iniciativas locales. Sí, si ustedes se recuerdan, el presupuesto 2021 generó un fondo de emergencia transitorio
y se creó la línea al interior de la Subdere en el presupuesto del programa 03 de este Fondo de Desarrollo Municipal, que es donde se destinaron o se traspasaron los recursos del Fondo de Emergencia Transitorio para la ejecución de iniciativas de inversión asociadas a la reactivación económica, en los formatos PMU, PMB, prácticamente en todos sus componentes. A través del Fondo de Reactivación Económica, a diferencia del PMB tradicional, no se financia adquisición de terreno, porque no necesariamente está asociada a la reactivación económica propiamente tal, pero sí todo lo que tiene que ver con equipamientos regulares, saneamiento, luminaria, etcétera, etcétera. Muy bien. Senador Piuk. Muchas gracias, presidente. Solo la última pregunta relacionada con los FIC, el FIC-R, es un instrumento importante, especialmente hoy que se va a comenzar a discutir en la Comisión de Gobierno las indicaciones de la ley que queremos darles las facultades, las mejores que podamos a los gobiernos regionales. En ese sentido, aparece del todo conveniente que un ministerio nuevo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, se incorpore. Yo sé que eso de alguna manera así se espera, pero que en vez de tener estrategias regionales de innovación, podamos tener estrategias regionales de conocimiento e innovación. El conocimiento es la verdadera riqueza de las regiones, reside en las personas y es propio del lugar, pero tiene que estar alineado con nuestro esquema, nuestra forma. Y junto con los FIC que en estos momentos son para cualquier cosa, lo mismo. Si podemos alinear estos elementos, yo creo que vamos a poder sacar mejor resultados. Entonces, presidente, era uno, preguntar si efectivamente los recursos FIC van a estar disponibles un poco mejor, con más velocidad, y lo segundo, la capacidad que tengamos para poder alinear esto en la nueva ley que tenemos que discutir pronto. Yo espero que esto salga luego de la comisión y pase a sala, y ahí pedirle el apoyo por su intermedio, presidente, a la subsecretaria, para que ojalá aquellas indicaciones que hemos puesto tengan el apoyo, y aquellas con patrocinio del Ejecutivo sean así. Yo creo que es fundamental asociar. Por ejemplo, la senadora Jimena Órdenes en Aysén está el tema de su universidad, y ahí está la salmonicultura. Nosotros deberíamos tener centros especializados con fondos de innovación para, por ejemplo, con inteligencia artificial, ver con cámaras submarinas el fondo marino si efectivamente se está contaminando o no. Cosas de ese tipo, ser especializadas en el territorio, que contribuyan al desarrollo, que atraigan talento. Mucha gente del mundo le gustaría irse a vivir a un lugar tan maravilloso como Aysén, pero tiene que estar alineado. Queremos partir con los gobiernos regionales, pero queremos partir con estrategias que se coordinen. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o dejamos a la subsecretaria la última respuesta? Adelante, subsecretaria, por favor. Gracias, presidente. Efectivamente, ahí tenemos un tremendo desafío. El año pasado, si la memoria no me falla, se inició un proceso de evaluación de los FIC. Ahí tenemos experiencias muy exitosas, otras que ciertamente requieren implementar mejora. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que van a tener que enfrentar los gobiernos regionales. Nosotros estamos convencidos de eso como equipo, y los gobiernos regionales, la verdad que sí. Efectivamente hay una serie de indicaciones que tienen que ver con incorporar las materias asociadas al conocimiento, desarrollo y conocimiento, que no me cabe duda van a ser un tremendo aporte. Tal vez a lo mejor nosotros pudiéramos preparar en el futuro una presentación asociada a cómo hemos visto el desarrollo de los FIC, cuáles son precisamente esos puntos de mejora, para que ustedes más o menos se hagan una idea de cómo está la situación a nivel regional, y efectivamente dónde podemos generar inversiones detonantes en este tipo de desarrollo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a terminar. Yo quería decir algo a última hora realmente, porque no me había dado cuenta de esto y me lamento no haberlo visto antes. Pero el día martes 16 hay una reunión del Consejo de Política Antártica. Yo generalmente asisto a esto, no sé por qué, pero generalmente me toca una invitación, y esta vez me llegó en mi calidad de presidente de la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales. Esta reunión de la Comisión de Política Antártica o del Consejo de Política Antártica es para la aprobación de la Política Antártica Nacional
2021-2031 y el Plan Estratégico Antártico 2021-2025. Y la presentación del Plan de Desarrollo Antártico de la región de Magallanes y Antártica chilena. Y los calendarios para los reglamentos que establece el Estatuto Chileno Antártico. Yo le voy a copiar esto a la secretaria para que les mande a ustedes la invitación, la citación, y le pediría que si alguien quiere plantear algún tema, que por favor me lo haga saber. Perfecto. Muy bien. Ahora, yo creo que, perdón, si algún senador quiere ir también, yo no creo que hubiera inconveniente en obtener que pueda ir. Cuando usted dice ir, ¿está hablando físicamente o está No, hablando? mira, esto es bien simple, nos integramos, nosotros francamente nos integramos por vía telemática, somos saludados por el señor ministro con mucha gentileza, y rara vez usamos la palabra, somos observadores. Perfecto, acompañamos virtualmente. Ok, bueno, yo creo que sería bueno, pues yo voy a decir, por eso, si algún senador quiere acompañarme virtualmente, yo voy a ir virtual. Si algún otro quiere hacerlo, yo con mucho gusto le puedo pedir que lo acredite. Eso se lo pediría, presidente, si me puede acreditar, por favor. Como no, senador Pio, me parecía que a usted le iba a interesar, por esa razón lo planteo a todos los senadores. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro punto que tratar? Agradeciendo a la señora subsecretaria, doña María Paz Troncoso, por su gentileza nuevamente. Se levanta la sesión. Que estén muy bien. Luego, gracias, secretaria. Chao. Muchas gracias por todo. Saludos. Chao, nos vemos. Hasta luego, Magdalena. Muchas gracias.